Bueno, ¿cómo andan? Seguimos entonces con esta segunda parte de la clase. La intención por ahí de separar la clase en dos partes es que quien quiera pueda ver una parte por un lado, otra parte por la otra. Decíamos entonces que el texto de Sgliari y Dubčaský, que yo les trato de explicar en la ficha de cátedra, lo que hace es cuestionar estas tres miradas sobre la alteridad. Una mirada del otro como fuente de todo mal, que deposita todos los males en la alteridad, en el otro, y por lo tanto convierte a la alteridad en algo indeseable, en algo que hay que eliminar, ya sea física o simbólicamente. La segunda mirada, del otro como sujeto pleno de una marca cultural, que sostiene que todas las personas que pertenecen a determinado grupo, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, van a aportar determinadas características o determinadas cualidades, y que esas alteridades siguen siendo ubicadas en el lugar de la subalternidad, en el lugar de la inferioridad. Y por último, el otro como alguien a quien tolerar, que también es problematizada, porque la tolerancia nos lleva a la indiferencia, nos lleva a la falta de compromiso, nos lleva a un relativismo que deja que las injusticias sucedan, ocurran, sin intervenir en ellas. Vamos ahora a trabajar con el otro texto que también se ocupa de la alteridad, pero se ocupa de la alteridad haciendo especial foco, especial hincapié en la discapacidad. El texto es un capítulo que está sacado de un libro que escribió el mismo equipo de cátedra que escribió el libro Constructores de Otredad. Si ustedes recuerdan el libro Constructores de Otredad, es un libro que escribió el grupo de cátedra de la Universidad de Buenos Aires para estudiantes de antropología, y que nosotros trabajamos en la unidad 1, no trabajamos directamente con el texto, sino que trabajamos con la ficha de cátedra. Es precisamente la ficha de cátedra que presenta esas tres grandes miradas que habíamos visto, ¿sí?, de la diferencia, la diversidad y la desigualdad. Los tres paradigmas que estructuran la historia de la antropología. Este texto que tienen hoy, estoy acomodando en el almohadón, por eso me muevo, este texto que tienen hoy para trabajar, precisamente lo que hace es vincular esas tres miradas que ya vimos en la unidad 1, esas tres formas de pensar a la diversidad, con la forma en que históricamente se ha pensado a las personas con discapacidad. No tienen una ficha de cátedra ahí, sino que tienen el texto directamente, porque es un texto muy breve, ¿sí? Les voy a compartir, a ver, esperen que estoy pasando el PowerPoint, pero no les estoy compartiendo la pantalla, entonces lo estaría viendo yo sola todavía. Ahí está, ahora sí. Bien, ahora sí, ¿sí? La pregunta que se hace este texto breve es precisamente cómo fue pensada la discapacidad como objeto teórico. Y lo que hace es desarrollar las tres miradas, los tres paradigmas que nosotros ya vimos. Entonces lo que vamos a hacer en este texto es retomar, ¿sí?, la diferencia, la diversidad y la desigualdad que vimos en la unidad 1, pero esta vez ya no para pensar en la diversidad o en la alteridad cultural, sino para pensar en las personas con discapacidad. Entonces, la primera forma, la primera mirada, ustedes recuerdan, es la mirada de la diferencia. El texto comienza planteando que las palabras diferencia y la palabra identidad tienen significados similares, complementarios. Nosotros algo de esto ya charlamos, veíamos la clase pasada con el texto de Restrepo y decíamos también en el otro video de esta clase que las identidades se construyen con la diferencia y con la diversidad. Si no hay un otro del cual diferenciarme, no hay construcción de identidad. Ahora, en esta primera mirada de la diferencia, lo que particulariza y lo que caracteriza a esta mirada es que precisamente la persona con discapacidad es pensada como alguien que se aleja de nosotros, como alguien que se aleja de la normalidad. Esto nosotros ya habíamos estado charlando en la unidad 1, ¿no? La idea de la diferencia como la resta. ¿Se acuerdan que en la primera clase decíamos, bueno, ¿qué es el otro como diferente? Es alguien que es menos que yo, aludiendo
a la resta y aludiendo a esta lógica binaria, ¿no? Yo soy el 1 porque soy normal, el otro es el 0 porque es anormal. Entonces, en esta mirada de la diferencia, la discapacidad se convierte en una carencia, se convierte en un déficit. Así como sostenemos que el otro diferente debe ser eliminado, así como sostenemos que el otro diferente es menos evolucionado, que es menos desarrollado, que es poco civilizado, también sostenemos que la persona con alguna discapacidad tiene una carencia, tiene un déficit. Muchas palabras del lenguaje cotidiano que se han usado durante mucho tiempo y que hoy son muy problematizadas, dan cuenta de esta mirada. ¿Cuántas veces se ha nombrado a las personas con discapacidad con conceptos como retrasado, ¿no es cierto? ¿No? Como alguien que tiene, ¿sí? Esta idea de retraso, ¿no? Disminuido, ¿no? Fíjense, todas estas palabras que se han usado para nombrar a las personas con discapacidad, que dan cuenta de la creencia de que si hay una discapacidad, hay un déficit, hay una carencia, hay algo que les impide ser normal. Dentro de las ciencias, ¿sí? El discurso médico fue precisamente un discurso que contribuyó a construir esta mirada de la diferencia, de la discapacidad, y también la mirada evolucionista. Precisamente la discapacidad desde esta mirada, si ustedes recuerdan, el paradigma de la diferencia era sostenido por la teoría evolucionista, extraída de las ciencias naturales, precisamente. Con una mirada evolucionista tenemos que decir entonces que la persona con discapacidad no evolucionó, no llegó a ser normal o a ser persona como el resto. Y entonces la discapacidad en esta mirada, me voy a correr así pueden ver la diapositiva, se convierte en un problema individual, en un problema biológico. La persona con discapacidad es precisamente, la discapacidad es un problema de la persona que la porta, o a lo sumo de la familia de la persona que la porta, pero no del resto de la sociedad. Entonces la idea es, precisamente, si tengo una discapacidad no voy a poder hacer una vida normal. ¿Por qué no voy a poder hacer una vida normal? Porque tengo un problema. Fíjense, ¿no? La mirada está puesta en el sujeto con discapacidad. Y bueno, qué sé yo, si ando en una silla de ruedas, obvio que no puedo salir a la calle. Jodete para que andas con una silla de ruedas, le falta decirlo, ¿cierto? O qué sé yo, obvio que si sos ciego no vas a poder salir, ¿no? Entonces el problema es de la persona que porta la discapacidad. Y no se pone el foco en la sociedad, ¿no? Sino precisamente en la persona. Precisamente, fíjense ahí el tercer puntito, ¿no? Hay una esencia humana que nos distingue de los animales. Para esta mirada, precisamente, las personas somos definidas a partir de dos rasgos, la palabra y la razón. Estas fueron definiciones muy frecuentes en la filosofía de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Las personas definidas a partir de la capacidad de razonar, y la capacidad de razonar es lo que nos distingue de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una discapacidad involucra una falta de palabra o de razón? Se cree que esa persona no evoluciona. ¿Qué pasa con estas miradas en la escuela? ¿Sí? Nosotros en la escuela, ¿cómo se ve esta mirada? Precisamente a partir de los discursos médicos y pedagógicos que apuntan a la idea de rehabilitación. Así como la mirada de la diferencia en el primer momento creía que las personas de las otras culturas eran primitivas, atrasadas, salvajes, no desarrolladas, las personas con discapacidad también son no evolucionadas, también están no desarrolladas, no evolucionaron. Por lo tanto, igual que que veíamos con el encuentro entre culturas, mal llamado encuentro, la idea era que entonces ese otro no evolucionado evolucionara, y de ahí se justifica la acción de la iglesia y de la escuela para evolucionar, para civilizar a esa manga de salvajes. Con las personas con discapacidades pasa algo parecido, ¿cierto? La escuela o el médico tienen que rehabilitar a esa persona, es decir, tienen que hacer todo lo posible porque la persona con discapacidad sea
lo más normal que se pueda. Por supuesto que su condición física, biológica, le va a impedir adquirir la completa normalidad. Pero hay que hacer todo lo posible porque adquiera la mayor normalidad posible. Fíjense cómo se opera a partir de la idea de normalidad, y esta idea de que hay una normalidad y de que hay una anormalidad alimenta y fomenta la lógica binaria de la que veníamos hablando, ¿cierto? De la que venimos hablando desde la clase pasada. ¿Sí? Fíjense, si bien es interesante, no lo hemos visto nosotros este cuatrimestre, pero la idea de normalidad apunta a la idea de norma, ¿no? ¿Qué es lo normal? Lo que cumple ciertas normas, y esas normas son sociales o políticas. Lo que ciertos grupos establecen como deseable es lo que se considera normal, y todo lo que se corre de esa norma es precisamente lo anormal. Y ahí entrarían precisamente en esta mirada las personas con discapacidad. Entonces, en síntesis, para la mirada de la diferencia, así como las personas de los pueblos originarios eran primitivas, salvajes, todo lo que quieran decir, la persona con discapacidad también es puesta en ese lugar de ser menos que el grupo de personas que no tienen discapacidad. Es menos, es inferiorizado, le falta algo para ser normal. Y esa falta tiene que tratar de ser compensada. Entonces, tanto las prácticas médicas como las educativas van a apuntar a tratar de compensar en la medida de lo posible esa falta que la persona tiene. Y esa falta no es de ninguna manera social ni política, sino que es individual, es personal, es la persona la que, si se quiere, nació, entre comillas, con esa falta, ¿no? Fíjense cómo operan aquí nuevamente las miradas esencialistas. Por eso yo les contaba que cuando esta materia, por ahí, cuando vuelvan al principio, encuentran cosas nuevas. En la mirada de la diferencia opera la lógica esencialista. Se supone que hay una esencia humana inamovible que nos convierte en personas y esa esencia no nos puede faltar. Entonces, como las personas con discapacidad no dan signos de contener esa esencia, se les permite hasta dudar de su condición de persona. De hecho, hay muchos registros y testimonios de grupos y de culturas que, por ejemplo, se deshacían de las personas con discapacidad, las mataban cuando eran pequeñas porque precisamente se consideraba que les faltaban características para llegar a ser verdaderamente humanos o verdaderamente personas, suponiendo que hay una esencia humana cuando, bueno, claramente en este espacio estamos discutiendo y peleando con esas miradas. Después está la segunda mirada, la mirada de la diversidad. Nosotras veíamos en la unidad 1, por ahí si hace falta vuelvan a esa primera ficha de cátedra, no vamos a volver a ver todo esto, ya se supone que hay algunos conceptos que están trabajados. La mirada de la diversidad, si ustedes recuerdan, ya no se sostenía con teorías evolucionistas, sino con teorías relativistas. Y las teorías relativistas sostenían que no había culturas mejores o peores, ni superiores ni inferiores, sino que todas eran iguales, todas satisfacían determinadas necesidades de diferentes maneras, y por lo tanto había que tolerarlas, había que respetarlas, había que aguantarlas. Ya discutimos con este discurso de la tolerancia en el video anterior, en la idea del otro como alguien a quien tolerar. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la mirada de las personas con discapacidad? Precisamente en esta idea relativista de la discapacidad, ¿sí? El relativismo para pensar a la discapacidad, ¿qué hace? Correr el foco de la idea de la carencia, correr el foco de la idea del déficit que caracterizaba a la mirada anterior y poner el foco o la mirada en la idea de la diversidad, en la idea de que somos todas personas distintas, perdonen, si alguien quiere atención, somos todas personas distintas, diferentes, y todas tenemos problemas o todos tenemos fallas. Entonces aparece esta mirada tan común, esta frase tan escuchada en ámbitos educativos, en diferentes ámbitos sociales, de que todos somos discapacitados, ¿no? Entonces ya no se hace hincapié en la discapacidad como una carencia, sino la discapacidad como una diferencia más entre todas las diferencias que tenemos las personas. Pero vayamos un poquito más a fondo con esta frase de que todos somos discapacitados.
A mí particularmente me parece un horror esta frase. A ver, ¿qué significa que todos somos discapacitados? Podríamos pensar cada una de ustedes o yo misma. ¿Para qué sería discapacitada yo? ¿O para qué serían discapacitados algunos de ustedes? Precisamente seríamos discapacitados para hacer aquellas cosas que no sabemos hacer, que no nos sale, que nos salen mal. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, soy discapacitada para hacer las manualidades espectaculares que mostraron en los Padlet, o para hacer las comidas riquísimas que veía ahí. Y pero entonces, sigo viendo a la discapacidad como una falla, ¿no? Simplemente la generalizo, pero no dejo de verla como algo que está mal, como un problema, como una falla. Justo soy discapacitada para eso que me sale mal. Cuando yo digo que todos somos discapacitados, estoy diciendo que todos somos malos para algo. Por lo tanto, sigo viendo a la discapacidad como algo que está mal. Y además el otro problema con estas miradas es precisamente desconocer que no somos todos discapacitados. Hay muchas cosas que a mí me salen mal, pero la verdad es que yo no soy una persona con discapacidad. Y no tener discapacidad a mí me da un montón de privilegios que las personas con discapacidades a veces no tienen. Entonces, decir que soy discapacitada es desconocer las grandes diferencias de privilegios que tengo yo con respecto a personas que sí de verdad tienen alguna discapacidad. ¿No? Fíjense, sigue manteniéndose esta dicotomía entre lo normal y lo anormal, y además se siguen discriminando y negando oportunidades, ¿no? Porque yo digo, bueno, si somos todos discapacitados, yo también lo soy, y no me doy cuenta de que yo tengo privilegios y el otro no. ¿Se entiende? ¿Qué pasó con esta mirada en la escuela? Cuando esta mirada se puso de moda en los discursos educativos y escolares, lo que empezó a ocurrir fue que un montón de personas con discapacidades empezaron a ingresar a las escuelas. ¿Sí? En la mirada anterior, en la mirada de la diferencia, precisamente como la persona con discapacidad era una persona retrasada, era una persona no evolucionada, en general esas personas no ingresaban a las escuelas, o si ingresaban a las escuelas, ingresaban a las llamadas escuelas, en esa época no eran especiales, sino diferenciales, específicamente pensadas para personas con discapacidad. Aquí, con la mirada de la diversidad, se empieza a defender, se empieza a promover que las personas con discapacidades entren a las escuelas comunes y que puedan hacer parte de su escolaridad en escuelas, en las llamadas escuelas comunes. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando esas personas ingresan a la escuela? Nuevamente ocurre lo que veíamos en el texto anterior que ocurría con la mirada del otro como sujeto pleno de un discurso, de una marca cultural. La escuela no cambia en nada. La seño sigue enseñando exactamente los mismos contenidos y de la misma forma que antes. Las compañeras y los compañeros siguen como antes. La disposición de los bancos sigue como antes. Entonces, se espera que esas personas se adapten a la escuela, cosa que en muchos casos no logran hacer. Por lo tanto, no se logra una verdadera inclusión, simplemente se logra una presencia material y no simbólica del otro en la escuela, pero no logros importantes y significativos en materia de enseñanza y aprendizaje. Y cuando hablo de enseñanza y aprendizaje, no hablo solamente de enseñanza y aprendizaje de contenidos, no hablamos solamente de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua o la matemática, sino también de la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, de la posibilidad de construir relaciones sociales, de la posibilidad de convivir y de generar lazos afectivos y comunicativos con sus pares, con sus compañeros. Muchas veces esto no se logra tampoco porque la escuela desconoce precisamente la situación de estas personas. Además, otra cosa que ocurre es que se evita nombrar la discapacidad. Precisamente estos nombres de los que hablábamos antes quedan mal, precisamente, no dan cuenta
el gran estigma y de la discriminación que hay hacia las personas con discapacidades, entonces dejan de nombrarse a las personas con discapacidades como retrasados, minusválidos, deficientes y todos los nombres que se les daban. Entonces empiezan a buscarse nombres, pero nombres que evitan precisamente nombrar la discapacidad. Cuando yo me recibí de docente, en la mayoría de las resoluciones y las normativas legales se hablaban de estos nombres, ¿no? Se nombraba a las personas con discapacidades como personas con necesidades educativas especiales, personas con capacidades diferentes, ¿no? Un montón de nombres elegantes y bonitos, precisamente para dar cuenta de la diversidad y para no dar cuenta de que lo que esa persona tiene es una discapacidad. No se quiere nombrar a la discapacidad porque se cree precisamente que el nombre de la discapacidad por sí mismo implica discriminación o implica segregación, cuando en realidad precisamente lo que implica en estas miradas muchas veces es un no reconocimiento de la discapacidad, y al no reconocer la discapacidad precisamente no se problematiza al contexto y a la sociedad que se relaciona con esa discapacidad de determinada manera. Y ahora sí, vamos a la tercera y última mirada. Este texto, a diferencia del otro texto que tienen para la clase de hoy, sí se posiciona en una mirada para pensar la educación, la escuela y a la discapacidad. Sklyer y Duchaski, decíamos, no proponen nada positivamente, simplemente se limitan a cuestionar las tres miradas sobre la alteridad y a dejar abierta la pregunta sobre la educación realmente inclusiva o una educación respetuosa verdaderamente de las diferencias. Aquí, el grupo que escribe este texto sí se posiciona y sí se posiciona para pensar a la educación como producción social. Este grupo propone pensar que la discapacidad es una producción social. Y esta tercera mirada se ubicaría precisamente en el paradigma de la desigualdad que veíamos en la primera clase. Si las primeras dos miradas se posicionaban en el paradigma de la diferencia y de la diversidad, esta tercera mirada, que es la que este grupo defiende y la que en esta cátedra proponemos también, se propone pensar a la discapacidad como una construcción social, como una producción social. ¿Qué significa esto? Significa que la discapacidad no es un fenómeno biológico de la persona que sufre una discapacidad, sino un fenómeno cultural. ¿Qué significa esto? Que las personas con discapacidad no tienen discapacidad, no, de ninguna manera. Por supuesto que hay un dato biológico que a mí me indica la presencia o no de una discapacidad. Pero hay después una decisión cultural, social y política acerca de cómo reaccionar ante ese dato biológico. Y esa decisión convierte a la discapacidad en una construcción social. Pensemos, salvando las distancias, qué ocurre con la sexualidad, cuando decíamos hace la clase pasada cuando hablábamos de identidades. Por supuesto que hay un dato biológico, la presencia del pene o de la vagina, que me convierte en varón o en mujer. Pero ese dato biológico no alcanza si después no es significado, construido y elaborado en el marco de una cultura y de una sociedad. Esto ocurre con la discapacidad. Esa condición biológica después es construida y significada social y culturalmente, y puede ser construida y significada de manera inclusiva o no, o puede ser construida y significada de manera desigual y de manera discriminatoria. Entonces, pensar a la discapacidad como un fenómeno cultural es sacar el eje de la persona con discapacidad, sacar el eje de la familia y poner el eje en la sociedad que piensa a la discapacidad y cómo la piensa. ¿Y cómo piensa nuestra sociedad a la discapacidad? Ya dijimos que otras sociedades, por ejemplo, se deshacían de las personas con una discapacidad. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Los autores de este texto, las autoras, dicen que la forma en que nuestra sociedad ha construido la discapacidad está total y absolutamente ligada al desarrollo del capitalismo. Así como ha construido el capitalismo miradas coloniales sobre el género, la raza, las etnias que ya vimos, también el capitalismo ha influido mucho en la construcción de la mirada sobre la discapacidad. ¿En qué sentido ha influido?
ha influido en el sentido de que, como ya vimos, la sociedad capitalista apunta a la construcción de sujetos que sean productivos. ¿Productivos para qué? Productivos para la elaboración, productivos para la vida económica, productivos precisamente para la producción de bienes económicos. Precisamente el capitalismo, decíamos hace algunas clases atrás, se caracteriza por convertir incluso la vida humana en una mercancía que se compra y se vende. Cuando yo ofrezco tiempo de mi vida a cambio de un sueldo, cuando yo ofrezco trabajar 8 horas a cambio de un sueldo, precisamente estoy convirtiendo mi vida, mi tiempo, mi existencia en una mercancía que le estoy vendiendo a alguien a cambio de dinero. Entonces, en relación a esta mirada, es que hay que decir que entonces los cuerpos con discapacidades han sido históricamente cuerpos que no han encuadrado en esta lógica capitalista, porque han sido cuerpos que muchas veces no servían para la producción, y por eso han sido miradas de la forma que han sido mirados en las dos miradas que ya desarrollamos. Dije un montón de veces miradas, pero ustedes me entienden, ¿no? La idea de normalidad del capitalismo, precisamente de lo normal, obedece precisamente a que lo normal es tener un cuerpo útil para la producción, adaptable a la producción capitalista. Y esto no ocurre con los cuerpos de las personas con discapacidad. Entonces, en este sentido, lo que van a proponer las autoras de este texto es precisamente pensar que la discapacidad no es un problema del sujeto de la familia, sino de la sociedad, y que es la sociedad la que discapacita. Volviendo al ejemplo que dábamos en la primera mirada, si la persona que está en una silla de ruedas no puede salir a la calle, el problema no es de la persona con las sillas de ruedas, el problema es de una sociedad que no crea las condiciones necesarias para que esa persona pueda salir a la calle, y que construye veredas, calles y puentes que son utilizables únicamente para las personas que no tenemos discapacidades físicas. Un ejemplo clarito para quienes viven en Regina son los puentes que han hecho aquí usando la ruta. Yo siempre me pregunto, ¿cómo sube ese puente una persona en silla de ruedas, ¿no? También me acuerdo siempre cuando mis niños eran pequeños y yo andaba con el carrito, lo que me costaría subir un carrito de bebé por ese puente. Pero ahí hay un ejemplo claro. Entonces ahí, ¿de quién es la problemática de no poder movilizarse? ¿De la persona que está en silla de ruedas o de las personas que toman decisiones políticas y sociales de, por ejemplo, no exigir que las veredas sean parejas, no exigir rampas en las esquinas, no construir puentes prácticos y utilizables de verdad por parte de las personas con discapacidades, ¿no? ¿De quién es la culpa, ¿sí? O de quién es la responsabilidad de que las personas con, por ejemplo, una discapacidad visual no puedan movilizarse cómodamente por la calle? ¿De la persona que lo ve o de una sociedad que, pudiendo generar estrategias para que esas personas puedan circular igual, no lo hace? Precisamente esta tercera mirada lo que propone es esto, nombrar a la discapacidad como tal. Por eso decimos que hay personas con discapacidad y personas que no tenemos discapacidad, y esta mirada de la desigualdad nos permite precisamente problematizarnos como sociedad y como grupo. Bueno, hasta aquí llegamos. El jueves nos estaremos viendo en la clase de consulta, si es que necesitan alguna consulta o algo. Aquí estoy esperando los parciales y nos estamos viendo en las clases que siguen. Hasta la semana que viene, en este ciclo ya semanal de docentes youtubers en pandemia.